Muy buenos días, amados hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial. Damos gracias a Dios por este día domingo 23 de agosto del año 2020, el año de plenitud divina y de morar bajo la gloria de nuestro Dios. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro estudio de los domingos. Estamos examinando el libro de los Hechos del Espíritu Santo y actualmente vamos por el capítulo número 3. Hemos recibido grandes lecciones de este libro y yo sé que el Señor nos seguirá dando mucho más. Vamos a tener una palabra de oración para iniciar. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, por darnos el privilegio como hijos, como adoradores y servidores tuyos, de poder hacer lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, escudriñar tu palabra. Pedimos que como siempre tu Espíritu Santo sea nuestro maestro y nos revele las verdades profundas contenidas en tu palabra y acomode lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro. Que en este día seamos edificados y fortalecidos en nuestro ser interior, para que en todo tú te lleves la honra y la gloria, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, la semana antepasada nosotros iniciamos con el tema una gran necesidad, y la semana pasada entonces hablamos de un gran milagro. Hoy nos toca hablar acerca de un gran testimonio, para concluir con lo que fue la sanidad del paralítico que estaba en la puerta la hermosa del templo en Jerusalén. Les invito entonces a entrar conmigo en la palabra del Señor. El pórtico de Salomón era una galería cubierta o entrada con columnas. Pedro tenía una audiencia y aprovechó la oportunidad para hablar de Jesús. Con claridad presentó su mensaje diciendo quién es Jesús, cómo lo rechazaron, por qué el rechazo fue fatal y qué necesitaban hacer para cambiar la situación. Él les dijo que todavía tenían una oportunidad. Dios seguía ofreciéndoles la oportunidad de creer y aceptar a Jesús como Mesías y Señor. El despliegue de la misericordia y la gracia de Dios, como la sanidad del cojo, a menudo originan momentos de enseñanza. Ore para tener valor como Pedro y para ver estas oportunidades y hablar de Cristo. En mi exposición en el día de hoy vamos a considerar dos aspectos sobresalientes de nuestro tema, un gran testimonio. El primero, el Salvador exaltado. El segundo, un llamado al arrepentimiento. Vamos pues a ver este primer punto, el Salvador exaltado. Está basado en Hechos capítulo 3, versículos del 11 al 16. Como él se asió de Pedro y de Juan, toda la gente atónita concurrió apresuradamente a ellos en el pórtico llamado de Salomón. Pedro, al ver esto, respondió al pueblo: hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué nos miran a nosotros como si con nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, el cual ustedes entregaron y negaron ante Pilato, a pesar de que él había resuelto soltarlo. Pero ustedes negaron al santo y justo, pidieron que se les diera un hombre asesino
y mataron al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos. De esto nosotros somos testigos. Y el nombre de Jesús hizo fuerte por la fe en su nombre a este hombre que ustedes ven y conocen. Y la fe que es despertada por Jesús le ha dado esta completa sanidad en la presencia de todos ustedes. El pueblo quedó aún más asombrado al observar que aquel hombre que había sido lisiado estaba asido de Pedro y de Juan mientras saltaba y alababa a Dios. De pronto, una gran multitud se congregó procedente de todas direcciones, la cual se preguntaba qué era que había acontecido. Se hallaba en el pórtico de Salomón una columna que se extendía a lo largo de toda la parte oriental del atrio del templo. Muchos historiadores coinciden en que el pórtico se le llamaba así, probablemente por haber sido construido sobre los restos de cimientos del antiguo templo de Salomón. El pórtico consistía de una doble fila de columnas de mármol blanco, con más de 8 metros de altura, con un techo de cedro labrado. ¿Qué oportunidad se le presentaba a Pedro para cimentar su prestigio? Si hubiese querido afirmar que era el vicario de Cristo, si hubiese querido que la gente pensara que era el hombre de Dios elegido para aquella hora, este era el momento de haberlo hecho. En cambio, desvía deliberadamente la atención de los cauces humanos. No era por su propio poder o santidad que este hombre había sido sanado. Más bien, la sanidad constituía un gran testimonio de que el Dios de sus padres había glorificado a Jesús, su Hijo. Este Jesús era el siervo profetizado del Señor, que sufriría por nosotros y que realizaba la obra redentora de Dios. Como dice en Isaías 42:1, he aquí que mi siervo, a quien sostendré, mi escogido, en quien se complace mi alma. Sobre él he puesto mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Isaías 52:13 dice, he aquí que mi siervo triunfará, será engrandecido y exaltado y será muy enaltecido. Isaías 53:11, a causa de las angustias de su alma verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Isaías 61:1. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor. Me ha enviado para anunciar buenas nuevas a pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel. Era el príncipe, o sea, el originador, autor de la vida, a quien ellos habían negado. Aun cuando Pilato estaba resuelto a dejarle ir, ellos no podían comprender que Jesús era el santo, el justo. En cambio, pidieron que un asesino, o sea, Barrabás, fuera puesto en libertad en lugar de Jesús. Los líderes religiosos pensaron que dieron fin a Jesús al crucificarlo, pero su convicción se vino abajo cuando Pedro le dijo que Jesús resucitó y que esta vez no podrían matarlo. El mensaje de Pedro enfatiza que 1. El pueblo y los líderes religiosos mataron a Jesús. 2. Dios lo resucitó. 3. Los apóstoles eran testigos de ese hecho.
Después de poner al descubierto los pecados e injusticia de estos líderes, Pedro mostró el significado de la resurrección, el triunfo y el poder de Dios sobre la muerte. Declararon también que su nombre era la fuente y origen de esta perfecta sanidad que todos habían presenciado. El nombre representa aquí la persona de Jesús, como así también su poder, su recurso y autoridad. La sencilla fe en el nombre, es decir, en Jesús mismo y en todo lo que su nombre representa, convirtió la sanidad en una realidad. Sin embargo, esta fe fue en Jesús y por Él. Jesús fue el originador de la fe, como así la fuente de la sanidad. ¿Qué significado tiene el hecho de que Pedro tomó al paralítico de la mano derecha? Tiene importancia para nosotros el que tengamos en cuenta dos factores. Uno, los muchos elementos de la fe en la acción. Una fe sin acción no es verdadera fe. El mendigo paralítico no solamente necesitaba fe para que este milagro ocurriera. Pedro necesitaba poner su fe en acción. Tomando al hombre de la mano, Pedro puso su fe en acción. La conducta de Pedro les demostró al hombre y a la multitud que observaba que la fe de Pedro estaba profundamente involucrada en la situación. Tenemos aquí una lección para nosotros. Con tanta frecuencia nos conducimos pensando que Dios está obligado a darnos lo que pedimos. Sin embargo, la acción de nuestra parte quizás sea un factor decisivo para obtener los resultados. El otro factor significativo que debemos observar es que Pedro hizo algo para animar al mendigo paralítico. El apóstol extendió la mano y mediante esa acción inspiró al mendigo a proceder con fe. La fe de la persona que ejerce su ministerio en favor de los demás puede animar o desarrollar fe en otros. Entonces, cuando nosotros vamos a orar por los enfermos, necesitamos poner nuestra fe en acción para poder transmitir esa fe divina al corazón de los que quieren recibir un beneficio de parte de nuestro Dios. Vamos a ir al segundo punto. Un llamado al arrepentimiento. Este está basado en Hechos capítulo 3, versículo del 17 al 26. Ahora bien, hermano, sé que por ignorancia lo hicieron, como también sus gobernantes. Pero Dios cumplió así lo que había anunciado de antemano por boca de todos los profetas, de que su Cristo debía padecer. Por tanto, arrepiéntanse, para que sean borrados sus pecados, de modo que desde la presencia del Señor vengan tiempo de refrigerio, y que Él envíe al Cristo, a Jesús, quien le fue previamente designado. A Él, además, el cielo le debía recibir hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las cuales habló Dios por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Porque ciertamente Moisés dijo: el Señor su Dios les levantará de entre sus hermanos un profeta como yo. A él le escucharán en todas las cosas que les hable. Y sucederá que cualquiera persona que no escuche a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas de Samuel en adelante
todos los que hablaron también anunciaron estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con sus padres, diciendo a Abraham: en tu descendencia serán benditas toda la familia de la tierra. Y después de levantar a su siervo, Dios lo envió primero a ustedes para bendecirles al convertirse cada uno de su maldad. Estas profecías se hallan en el Salmo 22 e Isaías 56 y 53. Pedro les explica la clase de Mesías que Dios envió a la tierra. Los judíos esperaban un gran gobernador, no un siervo sufriente. Juan el Bautista preparó el camino para Jesús, predicando el arrepentimiento. El mensaje de salvación de los apóstoles también llamaba al arrepentimiento, reconociendo el pecado y alejándose de él. Muchas personas quieren los beneficios de estar identificados con Cristo sin apartarse de su pecado y sin admitir su propia desobediencia. El primer paso para recibir perdón es confesar el pecado y alejarse de él. Cuando el apóstol Pedro responsabilizó a sus oyentes por la muerte del Señor Jesucristo, no procuraba provocar una ola de antisemitismo, puesto que él mismo era judío. Los llama hermanos y les dice que lo hicieron por ignorancia, ni aún culpa a sus gobernantes. En cambio, les llama la atención sobre sus profetas. Pero no predicaba una nueva religión. Los profetas habían señalado a Jesús y hasta habían predicho sus sufrimientos. De manera entonces que Dios había empleado el rechazo de Jesús por parte del pueblo para hacer cumplir su palabra. Sin embargo, el cumplimiento de la profecía no los absolvía de su culpabilidad. Necesitaban arrepentirse, pero no tenían que tener miedo. El arrepentimiento y la conversión significarían que sus pecados serían quitados, es decir, desaparecería todo el pecado y culpabilidad y podrían presentarse ante Dios como si nunca hubieran pecado. Después de la sanidad del paralítico, la multitud se reunió alrededor de Pedro, quien señala que la sanidad no se debía a su poder ni a su piedad. Afirma, sin embargo, que el arrepentimiento era necesario para que los pecados del pueblo fuesen borrados. Una buena descripción del arrepentimiento se halla en la declaración de Pablo ante el pueblo de Listra, cuando éste estaba a punto de adorar a Pablo y a Bernabé. El apóstol Pablo dijo en Hechos 14:15: hombres, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de la misma naturaleza que ustedes y les anunciamos el evangelio para que se conviertan de estas vanidades al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. El arrepentimiento se ha descrito como un cambio de pensar, mediante el cual el pecador se aparta de su pecado. Muchos factores deberían conducir al hombre al arrepentimiento. Pedro declara que la paciencia de Dios tiene por objeto conducir al hombre al arrepentimiento, según segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9, cuando dice: el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay asimismo épocas
cuando Dios emplea el castigo para provocar el arrepentimiento. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 47. Si ellos vuelven en sí en la tierra donde hayan sido llevados cautivos, y se vuelven y te suplican en la tierra de los que los llevaron cautivos, diciendo: hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos actuado impíamente. La confesión es el inicio. El arrepentimiento trae confesión. La confesión trae perdón de pecado y el perdón de pecado trae salvación. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. En el caso del capítulo 3 de los Hechos, fue la bondad de Dios en sanar al paralítico lo que debiera de haber inspirado a estos israelitas a presentarse ante Dios. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 4. O menospreciáis la riqueza de su bondad, paciencia y magnanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. La importancia del arrepentimiento se recalca por el hecho de que Jesús predicó el arrepentimiento, como lo podemos ver en Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepiéntase, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Juan el Bautista fue el siguiente: arrepiéntase, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Como resultado de ello, se producirán tiempos o épocas de alegría en la presencia del Señor. El día de Pentecostés había pasado, pero la hora de la oportunidad estaba presente. Pentecostés podría repetirse. Cuando nos arrepentimos, Dios no solo promete limpiar nuestro pecado, sino también darnos un descanso espiritual. Al principio, el arrepentimiento parece doloroso porque es difícil renunciar a ciertos pecados. Pero Dios le dará un mejor camino, como Oseas prometió. En Oseas 6:3 dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Siente usted la necesidad de descanso para su alma? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas señala la segunda venida de Cristo, el juicio final y la expulsión del pecado del universo. La mayoría de los judíos pensaban que Josué era este profeta que Moisés anunció. Pedro dijo que era Jesucristo. Quería mostrarle que su tan esperado Mesías había llegado. Él y todos los apóstoles llamaban a la nación judía a arrepentirse y creer, a tomar conciencia de lo que hicieron a su Mesías. A partir de este punto, vemos a muchos judíos rechazando el evangelio. Así que el mensaje fue también a los gentiles, y muchos de ellos abrieron sus corazones para recibir a Jesús. Dios intentó que la nación judía fuera apartada y santa, que enseñara al mundo acerca de Dios, presentando al Mesías y que cumpliera su obra en el mundo. Después de los días de Salomón, la nación renunció a su misión de hablarle al mundo de Dios, y ahora, en tiempos apostólicos,
Al igual que cuando estuvo Jesús en la tierra, Israel rechazaba a su Mesías. La pregunta a esta altura que nosotros nos debemos hacer, amados hermanos y hermanas, ¿qué lección podemos derivar del hecho de que Pedro les dice a los judíos que habían negado y habían dado muerte a Jesús por razones de ignorancia? Cuando uno lee la crónica del arresto, proceso y crucifixión del Señor Jesucristo, tiene la tendencia a creer que los judíos hicieron todas estas cosas deliberadamente, con plena certidumbre de lo que hacían. Pero aquí Pedro, al parecer, reconoce que cuando el hombre vive en pecado, vive en cierta ignorancia. El pecado oscurece y enceguece la mente del hombre. A raíz del pecado, esta gente vivía en ciega ignorancia. Esto es lo que al parecer Pedro quiso decir. Y cuando nosotros tratamos con los pecadores, sería prudente también pensar que su proceder hacia el Evangelio se debe a que el pecado los ha enceguecido y por lo tanto viven en la ignorancia. Eso significa que cuando nosotros vamos a evangelizar, con antelación nosotros tenemos que orar a Dios, clamando por las almas para que su entendimiento sea abierto, para que puedan salir de las tinieblas a su luz admirable. No solamente compartir la palabra, es que se requiere una batalla por cada persona para que la ceguera espiritual sea quitado, para poder que reconozcan a nuestro Señor Jesucristo como Señor, Salvador y Redentor. Hemos sido llamados a dar de gracia de lo que recibimos de gracia. Si usted se pone a meditar cuando no estaba en la senda que abrió nuestro Señor Jesucristo, se dará cuenta que hizo muchas cosas sin sentido, y que en el día de hoy que usted conoce a Cristo, usted dice, pero ¿cómo pude yo estar metido en semejante cosa, estar metida en semejante cosa? Porque es que el entendimiento estaba entenebrecido. La Biblia nos dice que las fortalezas son mentales. Y por eso cuando vamos a compartir el Evangelio, nosotros tenemos que orar por la mente de la gente para derribar esa fortaleza, para quitar esa ceguera, para quitar las vendas y los paños mágicos, para quitar los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de la palabra de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso es lo que realmente nosotros tenemos que hacer cuando vamos a evangelizar. Si salimos a evangelizar sin una preparación para derribar esa fortaleza, pues no va a ser muy efectiva nuestra labor. Tiene que ser algo bien definido y tiene que ser algo completamente que nosotros podamos entender qué es lo que se está jugando en el momento en que nosotros evangelizamos las almas. Estoy tomando este tiempo, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, porque después de esta gran pausa que nosotros tenemos con la crisis que vivimos, va a venir un tiempo de refrigerio de la presencia de Dios, un tiempo de evangelismo, y nosotros necesitamos ser sabios, necesitamos pedirle sabiduría a Dios y necesitamos orar por la conversión de las almas con deprecación, de tal manera que el Señor nos pueda entregar muchas almas para llevarlas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Todos estamos llamados a compartir
nuestro testimonio, a compartir la obra maravillosa que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, a compartir cómo Jesús está glorificado y está a la diestra de la majestad en las alturas, y cómo desde allí el Señor Jesucristo quiere operar a través de cada uno de nosotros para que nuestro ministerio pueda ser efectivo. Damos gracias a Dios, amados hermanos, porque con el mensaje de Pedro aprendemos lo que tenemos que hacer y necesitamos introducirnos en la evangelización a través de las necesidades de la gente, lo que significa que tenemos que dejar que la gente hable para poder saber cuál es la necesidad de la gente, y desde ese punto entonces partir con una evangelización efectiva. Damos gracias a Dios porque hemos podido terminar con el estudio de la sanidad del paralítico que ponían a la entrada de la puerta La Hermosa en el templo de Jerusalén. Vamos, amados hermanos, a orar en este momento. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, porque a través de tu palabra podemos entender que tú nos has llamado a que podamos dar de la gracia que tú nos has dado a nosotros, que podamos ser testigos de nuestro Señor Jesucristo, primeramente de la obra que Él ha hecho en nuestras vidas y la manifestación del amor tuyo para con las almas. Pedro no acusó a la multitud, lo llamó a la reflexión y les dijo que lo habían hecho por ignorancia, que nosotros podamos entender que la gente no es que es dura, sino que por causa de la ignorancia, por la ceguera espiritual, entonces pareciera que ellos fueran duros, pero que nosotros con tu sabiduría y con el poder de tu espíritu y de tu palabra podemos llevar a la gente a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Padre, muchísimas gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, muchas gracias por haber estado conmigo. Los espero el próximo viernes, Dios mediante. Espero entonces seguir compartiendo lo relacionado con el carácter de Cristo. Hasta ese momento, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial.